Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Yo soy José Luis Hernández Barragán, Barry, y pues estamos hoy jueves 21 de mayo en una emisión más de los consejos de Barry, transmitiendo a través de la plataforma del Facebook. El día de hoy, mientras se conectan los amigos y las amigas que amablemente me honran con sus atenciones, me voy a permitir hablar de forma breve acerca de los apoyos de financiamiento que existen en los tres niveles de gobierno y que debemos de aprovecharlos, porque aunque se ha mencionado extraoficialmente que vamos a reiniciar nuestras actividades económicas en el mes de junio, pues al parecer es de forma extraoficial. Por lo tanto, te voy a participar de que está a tu disposición, si eres comerciante o prestador de servicios, los apoyos que está ofreciendo el gobierno municipal de Laura Ester Beristain Navarrete, que consisten en regularización de tu vivienda en un 50%, te quitan los recargos y las multas si te pones al corriente en el pago predial, etcétera. Es un catálogo muy grande de apoyos que da el gobierno municipal de Solidaridad. Te quiero decir que en el boletín 1033 que emitió la Dirección de Comunicación Social, menciona que hasta el día de hoy ha otorgado, en coordinación con el gobierno federal, más de 2.800 apoyos a los comerciantes aquí en la geografía del municipio de Solidaridad. Es un número muy elevado y muy interesante. A su vez, el gobierno del estado también cuenta con un catálogo de financiamientos por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la maestra en Derecho, Roselena Vázquez Lozano. Solo que ahí las cantidades son más elevadas y las cuales tú puedes acceder, que va desde 25, 50 mil, 300 mil, hasta 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Pero los requisitos son diversos, por lo tanto, debes de tener un historial y unos requisitos pues muy detallados para que puedas ingresarlos en el área de FOFINCRO, el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, el cual está integrado por la mayoría que son partes del sector privado y del gobierno del estado. Pero vale la pena. Ahorita en algunas cámaras del municipio de Solidaridad, voy a hablar específicamente de la cámara que preside el ingeniero y maestro Octavio Albores Sol, pues están recibiendo estas solicitudes de sus afiliados y por conducto del director general de la Cámara de Comercio de Playa del Carmen, el maestro Adán Toledo Lucero, bueno, se le está brindando la asesoría para que puedan ser sujetos de crédito, lo cual no es de forma inmediata ni en 25 minutos o en 48 horas. Es más detallada esta supervisión para acceder a estos créditos. Sin embargo, el gobierno que dirige el contador público Carlos Manuel Joaquín González nos ha participado de este catálogo de financiamientos muy importantes para subsistir en estos tiempos tan difíciles como son en esta cuarentena y post-cuarentena. Por otra parte, cabe señalar que el gobierno federal, que está en la persona del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues sus números son muy elevados, así lo dice su Dirección de Comunicación Social, ha otorgado más de 800,000 apoyos. Aquí en el municipio de Solidaridad también se han entregado miles de apoyos, en los cuales pues son muy rápidos, son apoyos de 25,000 pesos. Lo único que te solicitan es de que no hayas despedido a tus empleados, que hayas sido solidario con ellos y que estés al corriente en tus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y tus declaraciones fiscales. Te tarda 25 minutos en darte la aprobación, es muy rápido. Y entonces, pues esto que te he comentado
te debe ser de mucha utilidad para tu negocio si eres empresario, comerciante o prestador de servicios. Tenemos derecho. Bien, pues después de haber comentado esto que es de interés de todos nosotros, vamos a conocer quiénes nos están siguiendo en este programa que estamos aquí conociendo. Si me haces el favor, aquí el equipo Roberto. De producción, de auxiliarme. Todavía no me familiarizo con esto, pero bueno, pues creo que nadie se familiariza así como es en esta enfermedad que nos está tocando. Quiero comentar que en el segmento del programa de hoy vamos a tocar diversos temas de interés, de mucho interés para cada uno de nosotros. Vamos a tocar temas relacionados con las rentas inmobiliarias, con el abandono de esos departamentos, como el de mi amiga, una amiga que no voy a decir su nombre, que uno de sus inquilinos pues tuvo un problema de ese tipo y abandonó esa habitación el inquilino, y no nada más él, sino también como 20 inquilinos. Ahora el problema es, ¿y quién va a pagar los servicios? ¿Quién va a pagar todo lo demás? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también de las presiones que hacen en su momento, muchas gracias, las presiones que hacen en su momento los arrendadores cuando pues exigen a los arrendatarios que le paguen la renta, que pues también tienen la necesidad los propietarios de esos bienes inmuebles, viven de eso, pero pues ahorita hay que ser solidario. Y voy a hablar de, hay que tener cuidado con esas presiones, muchísimo cuidado, tanto para el arrendador como para el arrendatario, porque si no se ponen de acuerdo de forma casuística o ya un arreglo al momento, pues probablemente terminen en tribunales y los resultados no van a ser tan favorables tanto para uno ni para el otro. Más adelante lo vamos a ver. Gracias Faustino Muñoz Figueroa, muchísimas gracias amigo. A Claudia Contreras Tenorio también, muchísimas gracias. Un placer y un honor que nos estén observando. A Ignacio Balbuenas en Pualteca, saludos y como siempre gracias por compartir tu experiencia. Muchísimas gracias también al ahijado, a mi comadre. Saludos también a don Sergio Ramírez, muchísimas gracias don Sergio. A Gloria Méndez Subilla, muchísimas gracias. Ángel Almaraz, saludos, muchísimas gracias, licenciado Ángel. A Dulce Godínez, muchísimas gracias, compañera Dulce, asesor inmobiliario, gracias. A Claudia Contreras también, ya lo comenté, gracias. A Elizabeth Lara Andrade también, muchísimas gracias. A mi amigo el guapo Lara, el maestro de Taekwondo, que nos sigue en la Ciudad de México, muchísimas gracias. A Giovanna Franco Cervantes, gracias Giovanna. A Carla Paulina, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Y antes de entrar de lleno al tema de las rentas, te quiero comentar algo muy importante. La persona que hoy se dedica a la actividad de dar en arrendamiento, ser arrendador de bienes inmuebles, es una actividad muy noble, pero a partir de unas reformas que hubo a la ley del impuesto sobre la renta, esta actividad se vuelve un delito grave si no se pagan los correspondientes impuestos. Y fíjate por qué. Porque primero vamos a conocer cuáles son las obligaciones con las que cuenta el arrendador y cuáles son sus derechos. Dentro de las obligaciones establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción 4, que todos estamos obligados a contribuir con los gastos para la federación, estados y municipios. Es decir, todos los mexicanos estamos obligados a pagar obligaciones. En este caso, los arrendadores, pues lo tienen que hacer de una u otra manera, lo van a hacer. Solo que anteriormente a estas reformas,
pues decíamos, pues mientras no me lo exijan no lo hago, pero cuidado, porque hoy es un delito grave. ¿Qué derechos tiene el arrendador? Bueno, dentro de sus obligaciones está en que tiene que declarar sus ingresos y también hacer una declaración anual. Dentro de estos beneficios y de estos derechos que tiene, pues puede ser unas deducciones personales. Hay de dos tipos. La primera, que es lo que conocemos en el mundo inmobiliario o en el ramo profesional de la abogacía o de los contadores públicos, que viene siendo la deducción ciega. ¿Qué es la deducción ciega? Por ejemplo, si tú eres propietario de un bien inmueble y no quieres contratar los servicios de un contador público o privado que te lleve tus declaraciones, estar pendiente de todo lo que está haciendo, si cobras 10,000 pesos mensuales, un ejemplo, pues de tu propia voluntad, de mutuo propio, le dices al sistema de administración tributaria, me someto a la deducción ciega y de los 10,000 pesos, el 35% te lo declaro. Cuando tú haces esa declaración, no estás obligado a llevar contabilidad. Pero además, si haces esa declaración, tienes derecho, además, a deducir ciertos pagos, como cuáles, pues como el impuesto predial. Si no te decides por la deducción ciega, pues tienes otra forma de deducción específica que viene siendo el pago del impuesto predial, tus gastos de mantenimiento, tus préstamos que haces por intereses reales, los salarios, las comisiones, etc. Eso es lo que tienes que hacer si eres propietario de un bien inmueble. Lo digo porque en el despacho en el cual pues ofrezco mis servicios como abogado, pues casi a diario recibo este tipo de situaciones, tanto de arrendadores como arrendatarios. Pero vamos más allá. Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la fracción 3 del artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas reformas que establecen, fíjate bien, cuando no un inquilino no te paga la renta puntual, o se atrasa, o como en este caso que nos encontramos, pues lo lógico es que le tengas que reclamar que te pague, y que si no te paga, pues que deje el bien inmueble, que se retire. Casi siempre te dice el inquilino, pues no me voy y hágale como quiera. Y nos peleamos ahí en el juzgado. ¿Qué le sugiero yo a la persona que me solicita los servicios y que es arrendador? Primero que nada, que busque un arreglo conciliador pues con su inquilino. ¿Por qué? Porque en esta reforma del artículo 18 en su fracción 3 dice lo siguiente: tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al SAT la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días, contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir con el requerimiento. ¿Y qué sucede? Ingresamos la demanda, vamos bien contentos que lo vamos a sacar, y al final nos vamos a encontrar con esto. ¿Y cuál sería la respuesta? O sea que no le puedo cobrar. No, sí le puedes cobrar, pero ahora para que lo puedas sacar y puedas utilizar ese recurso, tienes que ponerte al corriente en todas tus obligaciones fiscales. Si no lo haces,
de forma oficiosa el juzgador le va a dar vista al órgano desconcentrado de esta institución, que es el sistema de administración tributaria, y pues vas a tener problemas. Eso no significa que ya ganó el arrendatario, no. Significa que existen otros recursos legales por la cual pues puedes promover otra acción ante otra vía y se puede ir el arrendatario. Pero ahorita estamos hablando de los derechos y obligaciones que cuenta el arrendatario. Es decir, los contribuyentes, cuando son arrendadores, están obligados. Y peor aún, ahorita hago la respuesta de la amiga Blanca, peor aún, a veces los arrendadores, por no ir con un abogado o un notario público que les elaboren sus contratos, pues echan un fusil, es decir, pues copian y pegan. Y todo el mundo puede copiar y pegar y guiarse con otro contrato tipo. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Por lo siguiente. A veces en nuestros contratos decimos, y me deberán depositar estos 10,000 pesos en mi cuenta personal de la institución bancaria número tal. Y vamos allá. Si en un año te depositaron 100,000 pesos y haces tu declaración anual por 25,000 pesos, pues no casan los números. Y es ahí donde se da una discrepancia fiscal. Y eso lo saben los contadores, es un tema fiscal, pero como abogado y como arrendador lo debes de saber, y como inquilino también. Cuando se dé esa discrepancia fiscal en términos del artículo 69 bis, pues va a haber problemas. Y entonces existe la probabilidad y la posibilidad de que el SAT te haga una visita y te haga sujeto precisamente a un adeudo fiscal. Y eso ya pasamos, nos salimos del problema con el inquilino y ya ahora estamos en problemas, no solamente con el inquilino, sino también con la autoridad fiscal. Ya tenemos dos problemas y tenemos dos tipos de problemas económicos, y ahora viene un tercero, que tenemos que contratar los servicios de un especialista en materia fiscal, puede ser un contador público titulado o un abogado fiscalista, y también tenemos que contratar a un abogado para que nos lleve este asunto. ¿Te das cuenta? De una acción, de una omisión, se derivan casi 4 problemas. Bien, vamos a atender, antes de continuar, vamos a atender lo que nos pregunta la amiga Blanca. Dice, ¿cómo puedo recuperar mi impuesto? ¿Cómo puedo recuperar reclamar el impuesto y derecho de mi plusvalía? Bueno, en un asunto hipotético, si usted es cumplidora con el pago de sus declaraciones anuales, sus deducciones y todo donde usted solicita servicios, paga impuestos, pues tiene que acudir con un contador público, y cuando haga la declaración y haya usted pagado más impuestos, ¿verdad?, de lo que de lo que debió haber hecho, pues probablemente ese contador público va a solicitar la devolución del excedente de esos impuestos que ha pagado. La plusvalía. Bueno, en la plusvalía hay algo que debemos de tener muy presente. En una plusvalía influyen ciertos valores sociales, por ejemplo, un valor de política que viene siendo la zonificación, un valor físico que puede ser el clima, el ambiente, el lugar. Hay otro valor que le da esta plusvalía a tu bien inmueble, que vienen siendo las acciones urbanísticas. Por ejemplo, en la Quinta Avenida, que hoy pues está muy convulsionado el tema, esos bienes inmuebles de la Quinta Avenida, con esas acciones urbanísticas de remodelación de esa avenida, pues en lugar de que se vayan a la baja, pues suben.
sobre esa plusvalía. Entonces, esas acciones urbanísticas también son muy interesantes. Por eso yo recomiendo que, si gustan, hay cursos aquí en el internet que se prueban por las redes sociales, en donde hay peritos evaluadores que ofrecen esos cursos de capacitación. Recuerdo, ahorita me viene a la mente uno de una organización que se llama AMSI, que está promoviendo ahí un curso de evaluación inmobiliaria. Sería bueno, amiga Blanca Pérez, que pudiera participar. No sé si cobran o es gratis, no lo sé, pero pudiera usted participar y va a ver que siempre los bienes inmuebles aquí en Playa del Carmen van hacia arriba, difícilmente se van a ir abajo. Y si tiene una depreciación en este momento, pues es temporal. Los que tenemos más de 33 años viviendo acá, y muchos de ustedes lo saben, don Faustino Muñoz, que tiene, no sé, más de 35 años acá, Ignacio Balbuena, sabemos que cuando pasó el huracán Gilberto, nos llevamos 3 años en recuperarnos. Solo que hay que aguantar. Y la plusvalía momentáneamente hizo así, pero volvió a tomar su nivel y se disparó. Entonces, no se pierde la plusvalía. Lejos de lo que se puede decir, es temporal, solamente que hay que aguantar estos tiempos. Gracias también a Roberto Morales, que nos está viendo, el maestro Roberto Morales, muchísimas gracias, al maestro Jesús Lara Andrade, a Blanca Pérez, muchísimas gracias, Diego Camarillo también, gracias, licenciado Diego, a Magos Magis y Axel Lando también, muchísimas gracias, a Juan de Dios Uribe, muchísimas gracias, a Carolina Cam, Jessy Colibrí, muchísimas gracias, Desiree Beckman, no puede hablar, muchísimas gracias. Dice, ¿cómo estará el rango de precios en las rentas en Playa del Carmen ahora con el tema de una posible depresión económica? Bien, a nivel habitacional. Saludos. Bueno, pues ahorita le respondo, compañera, amiga Desiree. Voy a terminar con el asunto del arrendador y el arrendatario. ¿Qué sucede con el arrendatario? El arrendatario, a partir de estas reformas, debe de solicitar su comprobante fiscal de forma sana para él. ¿Por qué no se solicita? Porque a veces decimos, o dicen los arrendadores, si quieres un comprobante fiscal, la renta se eleva. Y no, tengamos cuidado. Es un deber y una obligación. Por eso en los contratos, te sugiero, ¿verdad? Hay criterio, hay jurisprudencia, pero yo te sugiero que le pongas 10,000 pesos más el correspondiente impuesto del valor agregado. ¿Es correcto? Porque si no, pues vas a tener problemas. Y el inquilino, pues va a estar a veces en una situación incómoda. No va a poder a veces declarar ese egreso que ya hizo. Entonces, pónganse de acuerdo, la reforma es nueva, vale la pena retomar este tema. Me dice a la pregunta de la amiga Desiree, bien, pues me queda claro que todo el mundo presiona por el tema de esta enfermedad que está de moda, y que por lo que decimos cuando somos arrendatarios, inquilinos, yo fui arrendatario y fui inquilino muchos años con mi familia, pues no nos quieren dar chance. Cuando pasó el huracán me decían, me pagas porque me pagas, etc. Me imagino que ahorita mucha gente le dice, pues págame. Y nosotros decimos, o sea, al menos la mitad, dame chance, te pago. Pero hay otras personas que dicen, o me pagas todo o te vas ahorita. No. Hay algo que se llama un principio general del derecho, es decir, que nadie está obligado a lo imposible. Aunque exista un contrato de arrendamiento que se firmó y que se debe de cumplir en estricto derecho, pero imagínate que
ahorita no hay ningún juzgado funcionando. Esto se tendría que ver en la vía civil. No hay un juzgado. No se encuentra operando tampoco el Centro de Justicia Alternativa para conciliar este posible conflicto. Y luego que pues el gobierno federal emitió una declaratoria de emergencia sanitaria. Y aunado a que en el contrato que se hace, pues no se puso una cláusula que hablara de causas de fuerza mayor. Entonces, pues en este momento está muy difícil que a los que son arrendatarios también los podamos sacar de forma inmediata. No se puede. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A la pregunta que dice, deciré, así lo entiendo, en temas de esta pandemia: arreglarnos, dialogar y dialogar, buscar un ganar-ganar para todos, tanto para el arrendador como para el inquilino. Hay que buscar, pero eso sí, apenas termine esto y se lleve a cabo la reactivación económica que todos estamos esperando, bueno, pues existe la probabilidad de hacer un convenio modificatorio al contrato principal. Ese es mi particular punto de vista, lo que te sugiero. No un adendum, porque un adendum es un agregado, y lo que ya tenemos ahorita en este momento es un acto consumado. Por eso sugiero yo que se tenga que llevar a cabo posteriormente pues un contrato modificatorio, un convenio modificatorio al contrato principal. No hay forma en este momento de presionar más allá, de verdad, de verdad. Lo siento por los arrendadores, los entiendo, pero también entiendo la situación que están viviendo los arrendatarios, porque pues no tienen una fuente laboral, y no es que no quieran pagar, es que no tienen de dónde obtener un recurso, ni como empleados, ni como prestadores de servicios. No hay manera de allegarnos de recursos económicos. Ok. Dice, ¿cómo estará el rango de precios en las rentas en Playa del Carmen? Pues seguramente en estos momentos pues no vamos a cobrar, no se van a cobrar los precios a los que se venían cobrando antes de esta pandemia, porque pues no hay recurso, no hay circulante, no hay flujo de corto, así se le llama el dinero, no hay. Se tiene que reducir. Probablemente en tu contrato de arrendamiento se establezca o se estipule que durante 6 meses, que hoy los contratos van a ser a 6 meses. A 6 meses. Si lo haces a 1 año, imagínate, tendrías que poner una cláusula que diga que durante los 6 meses va a pagar un precio por esta cantidad y después de los 6 meses va a ser otro. Digo, no lo sé, es un traje a la medida que cada quien se tiene que diseñar. Pero me queda claro y estoy seguro que no va a haber esas rentas con un precio muy elevado. No hay circulante. Pero también te quiero decir de que nos vamos a reponer económicamente, sí nos vamos a reponer, de que vamos a alcanzar los niveles que teníamos. Yo soy optimista, siempre lo he dicho, sí los vamos a alcanzar, porque el destino quedó intacto en cuanto a infraestructura, en cuanto a las playas, o sea, la hermosura de la vegetación, la hermosura de las playas, de nuestra cultura maya está intacta. El problema que tenemos es ese enemigo invisible que está en estos momentos entre todos nosotros. Bien. Espero haber respondido a tu inquietud, doctora Desiree. Gracias a Nati López, licenciada, muchísimas gracias. Gracias también a Jorge Pérez, muchísimas gracias. Bueno, pues usted es contador público, sabe más que el de la voz, pero si hay alguna corrección, pues aquí están los medios para que me comente, me corrija, perdón. A Chia Liz también, muchísimas gracias. A Axel, gracias también, ya lo dije. Saludos a su mamá, muchísimas gracias. A Giovanna Franco, muchísimas gracias.
Pues a todos ustedes les agradezco, a Fátima Cristal Garduza Góngora, muchísimas gracias, Fati. Bueno, pues a todos ustedes agradezco y el equipo con el cual formo parte en este proyecto tan interesante, a mis amigos Roberto y a Luis, muchísimas gracias. Todos estamos agradecidos porque nos honran con sus atenciones, pero sí queremos recalcar ya para finalizar esto, que no olviden de pagar sus obligaciones fiscales. Busquen a un profesional de la contaduría pública, busquen a un abogado fiscalista, aquellas personas que se dedican a administrar rentas vacacionales, aquellos amigos y amigas que son asesores inmobiliarios. Busquen actualizarse precisamente con esto que estoy hablando, pues en la institución que mejor les parezca. Se encuentran instituciones muy valiosas como AMI, AMPI, Canaco, Servitur del Carmen, que cuenta con un catálogo de cursos muy diversos, con ANSI también, que tiene un catálogo de cursos muy diversos, pero actualícense en esta materia, porque los que hacen hoy renta vacacional, independientemente que se den de alta como anfitriones en la página del gobierno del estado, independientemente que la plataforma Booking o Airbnb pague el 3%, eso no significa que se les excluye de su obligación fiscal. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Entonces, tengan mucho cuidado, acérquense con los contadores públicos. Hay muy renombrados y muy buenos aquí en nuestro municipio de Solidaridad, hay maestros fiscalistas. Atiéndanlo, porque es un delito grave. Y cuando es un delito grave, la autoridad federal te puede asegurar hasta tu bien inmueble. Y cuando te lo aseguran y no lo atiendes, pues te puede salir al remate. Se cobra con lo que le debías y con ese remanente dice, pues este es lo que sobró, ahí te lo dejo. Entonces tengamos cuidado, tengamos muchísimo cuidado con estos temas. Y antes de terminar con este tema, te recomiendo, si eres arrendador, que tengas una carpeta tamaño folder, tamaño oficio, perdón, en donde tengas los datos más importantes de tus inquilinos. Si son personas físicas, su identificación oficial con fotografía, su cédula del Registro Federal de Causantes en copia simple si quieres, sus datos generales como son lugar, donde nació, su fecha de nacimiento. Algo muy importante que nadie pone en los contratos: ¿cuál es tu actividad laboral? Nadie lo pone. Pues hoy sí hay que ponerlo. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y dame un comprobante. Digo, no es obligado, pero como yo siempre digo, ponte el curita antes de que te cortes el dedo. Y si vas a requerir un aval, aunque si tiene bienes inmuebles, si tiene el municipio donde los tenga, pues qué bueno. Si no los tiene, pues que te dé tu identificación oficial con fotografía. Cuando firme los contratos, hazlos con tinta de color azul y con ese bolígrafo muy famoso, fírmalo. Porque si llegas a un juicio, pues esto va a ser muy importante para el abogado que te lleve tu asunto. Si son personas morales, pues no olvides también la identificación oficial con fotografía del representante legal de esa persona jurídica. El domicilio, una copia del acta constitutiva de esa persona jurídica, lee bien cuál es su objeto social, etcétera, etcétera. Porque la cosa se va a poner un poco fea. No soy tampoco alarmista, pero sí se va a poner fea en cuanto al gobierno federal, que va a querer cobrarte los impuestos a todo el mundo, porque ahorita está erogando mucho dinero, muchísimo dinero, solo hay gastos, no hay ingresos. Y no nada más eso, sino también
los que se dedican a los negocios, que tienen un local comercial, ojo, pide tu comprobante fiscal y también procura certificarte ante las dependencias de gobierno para que obtengas tu certificado sanitario. Hazlo, es muy importante. Y si tú eres prestador de servicios profesionales o eres asesor inmobiliario, actualízate, visita a tus clientes. Si son extranjeros, pues haz una revisión a su fideicomiso residencial, chécalo, atiéndelo. Y bueno, también veo aquí que hay otra pregunta. No sé si está dentro del tema, pero Comisión Federal de Electricidad y Aguacán ¿considerarán algún tipo de descuentos o apoyo para consumidores? Bueno, hoy el señor gobernador Carlos Manuel Joaquín González dio a conocer en su página oficial una carta, un oficio, que le envía al al director general de la Comisión Federal, el señor Manuel Bartlett García, solicitando, bueno, pues que considere al estado de Quintana Roo con algunos apoyos y unos descuentos. Tengo la confianza y la fe de que el gobernador está haciendo sus mejores oficios en beneficio de los solidarenses, de los quintanarroenses también. Pero recordemos que este tema de la Comisión Federal no es propio del gobernador, eso es propio del gobierno federal. En cuanto al tema de Aguacán, pues ese sí es un tema estatal y que no se lo debemos de solicitar. Aquí sí se van a enojar los amigos diputados y diputadas. Este tema no se lo debemos de solicitar al gobernador porque él es un poder ejecutivo. Este tema se lo debemos de solicitar a los diputados y diputadas de nuestros distritos, en donde algunos pues no aparecen en estos tiempos, andan de paseo, están resguardados en casa, se están cuidando. Qué bueno que se cuiden, pero les recuerdo que la Constitución Política de Quintana Roo establece que están obligados a visitar sus distritos y que en este próximo periodo de sesiones deberán rendir un informe para que puedan justificar la dieta que reciben. Y no todos los diputados ni las diputadas están visitando estos distritos. Aquí me parece que están dejando al gobernador solo, o al menos la ciudadanía pues no los ve. Si bien es cierto que hay casas de atención ciudadana, también es cierto que se requiere difusión. Hay una diputada, la diputada Nelly Campos, ha estado haciendo énfasis de que pues está haciendo sus mejores oficios para que Comisión Federal de Electricidad pues considere este tema. Ella está al pendiente de esto, pero no debe ser ella, debe ser también la diputada que está por el 7º distrito aquí en Solidaridad, que tiene su domicilio en Tulum, ¿verdad? Debe ser también los diputados y diputadas plurinominales, en fin, todos los diputados. Ahorita son tiempos de solidaridad, decía mi amigo Luis. Debemos hablar de solidaridad, y eso lo sabemos los playenses que tenemos muchos años acá. La solidaridad aquí en Playa del Carmen es lo que le dio el origen en su momento, cuando ha habido tantas desgracias, al nombre de este municipio. No el programa Solidaridad, no, fue la solidaridad humana que se dio en el año de 1988, donde participó Tulum, las 17 localidades que comprendían el corredor turístico de Playa del Carmen, del municipio de Cozumel, y que acertadamente el grupo 28 de julio, junto con todos los ciudadanos, pues le propusieron el nombre de Solidaridad, por tanta solidaridad a este municipio. Y es así como hoy, señores diputados y diputadas, visiten su distrito, atiendan a las personas que votaron por ustedes, y si no votaron porque son de representación plurinominal, justifiquen su dieta. Como en la antigua Roma, se mataba un chivo, y de lo que se vendía de ese chivo, todos los romanos le entregaban el dinero a la familia de ese representante popular. De ahí se origina el chivo, la palabra el chivo, la dieta. Háganlo. Hoy todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
por el municipio de Solidaridad, por Quintana Roo y por México. Finalmente quiero terminar este programa. Gracias, licenciada Norberta Mendoza Ayala, muchísimas gracias. Gracias a Víctor Manuel González Chávez también, muchísimas gracias. A Kira Eva, muchísimas gracias, amiga. A todos ustedes, quiero decirles que todos nosotros necesitamos estar en una cadena humana, en una cadena de unión, como hombres libres y de muy buenas costumbres. Necesitamos fortalecer esa cadena de unión, esa cadena humana. Yo recuerdo las palabras de Juan Valdivia Berrones, que siempre hablaba de la cadena de unión. Lo aplaudo. Pero hoy, si queremos que se reactive la economía de este municipio de Solidaridad lo más pronto posible, quédate en casa. Atiende las indicaciones del gobierno municipal, estatal y federal. Quédate en casa. No andes en la calle. No provoques ese relajamiento que habla de esta indicación, como dice el señor secretario de Salud Federal, que no se ponga relajado este asunto. Quédate en casa, por favor. Si queremos que esto inicie pronto, esta reactivación económica. Porque si no, ¿sabes cuál es mi pronóstico? Que no se va a iniciar en junio, tampoco en julio, tampoco en agosto, ni en septiembre ni en octubre. Entonces estaríamos iniciando actividades y ya el 50% en finales del mes de noviembre y principios de diciembre. Por una sencilla razón, pues en todo el planeta, todo el mundo ha sido damnificado. Hay heridos, hay lastimados. Lo que menos quieren hacer, pues es viajar. Al menos que ya pagaron su paquete, pues lo van a hacer. Pero no como estábamos acostumbrados. Entonces, tenemos que coadyuvar con la política pública municipal, estatal y federal. Ayudar al gobernador, ayudar al fideicomiso de promoción aquí de la Riviera Maya, al señor Darío Flota, a su equipo de colaboradores. Todos tenemos que apoyar esto. Pero quédate en casa. No salgas a menos que sea necesario. Todos tenemos que aportar. Y bueno, pues agradezco tus atenciones, amigos y amigas. Y como siempre, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Si tienes algunas dudas o preguntas o quieres que toquemos algún tema, mándame un mensajito aquí a mi WhatsApp 984-145-6494 o a mi correo electrónico barrioplaya@hotmail.com. Recuerda que yo también voy a estar contigo pues mientras estaba vigente esta pandemia. Cuando ya no esté vigente, bueno, pues ahí nos vemos. Pero, pues aprovecha. Ahorita no estamos cobrando, estamos apoyando, estamos haciendo esa solidaridad humana. Quédate en casa y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias, que tengas buen día.